Estamos de regreso en nuestro taller Frico 2023. Soy Marco Antonio Duarte y seguiremos informándote a través de esta serie de videoblogs de temas muy relevantes sobre las buenas prácticas en instalación, servicio e instalación de aire acondicionado que te servirán como en tu formación como técnico profesional. En esta ocasión traemos a la mesa el tema de cálculo de conductores eléctricos para aire acondicionado. Para un óptimo y adecuado desempeño de operación de un aire acondicionado se requiere que se cubran varios aspectos en la instalación. Hoy hablaremos de la alimentación eléctrica que se suministra a estos equipos en baja tensión, realizando el cálculo de los conductores eléctricos apropiados y su protección eléctrica o termomagnética, obviamente con la finalidad de que se desarrollen su potencial de trabajo de una manera segura y confiable. Acompáñanos. En muchas ocasiones, el técnico realiza el cálculo de los conductores eléctricos que son los encargados de proveer el camino para transportar la corriente eléctrica y que requieren los equipos de aire acondicionado, basándose en datos empíricos o tomando referencias de experiencia de otros técnicos. Otras veces se hacen a ojo de buen cubero y en el mejor de los casos consideran las tablas rápidas calculadoras de cable de los fabricantes. Sin embargo, puede que todo esto sea insuficiente y el conductor eléctrico resulte inadecuado para operar, es decir, insuficiente para conducir la corriente eléctrica, o en algunas ocasiones que quede sobredimensionado, lo cual nos genera un gasto mayor. Es por eso que se tiene que tener un orden y este cálculo debe de aprenderse para poder seleccionar adecuadamente. Primeramente, se debe de considerar los aspectos de seguridad y después realizar el cálculo de conductores y su selección. Pero antes de realizar cualquier cálculo, debemos de identificar y comprender la información de las placas o etiquetas de datos de las características eléctricas de los equipos de aire acondicionado, dado que los equipos cuentan con un motocompresor o motor hermético, el cual funciona en un entorno refrigerante y no tiene una potencia nominal ni una corriente nominal a plena carga como la de un motor estándar o convencional. Entonces, utilizamos términos especiales para proporcionar la información necesaria para calcular correctamente el cableado eléctrico de un equipo de aire acondicionado. Para este caso, nos debemos de apoyar con la norma oficial mexicana NOM 001-C de 2012, instalaciones eléctricas, que establece en su artículo 440 las consideraciones especiales para el cálculo de los conductores eléctricos. Con respecto a la seguridad, antes de realizar cualquier cálculo, primero debemos de conocer los conductores que interactúan entre sí en cualquier instalación de un aire acondicionado. Estos conductores son, primero, el conductor de fase. Es el que tiene el potencial eléctrico y conduce la corriente alterna. Comúnmente se le llama vivo, activo o caliente, entre otros. Después tenemos al conductor de neutro. Es en el que la corriente retorna o regresa para cerrar el circuito. Su potencial es cero y junto con el conductor de fase se crea la diferencia de potencial o el diferencial de potencial. Luego tenemos al conductor de tierra, que es el que brinda la protección en caso de una sobrecarga en el circuito, desviándola a tierra física. Esta tierra física es muy importante y es la encargada de transportar la corriente de falla del conductor de fase. Si por algún motivo esta fase toca la superficie metálica del equipo de aire acondicionado con la finalidad de proteger la integridad de las personas. Pasemos al código de colores de los conductores. Primero hablemos de los conductores. En la NOM 001-C 2012 instalaciones eléctricas se establece que el color del conductor de tierra física debe de ser de color verde o verde con franja amarilla. Un sistema de puesta a tierra se compone de tres elementos: la varilla o barra de puesta a tierra, el electrodo y el terreno o superficie de puesta a tierra. En cuanto a los colores de los conductores de fase y neutro, aún no se establece un código en la norma oficial para el territorio mexicano.
Nos basamos siempre en el código establecido en la NEMA, la ANSI o el NEC, que son entidades estadounidenses. La NEMA es una asociación nacional de fabricantes eléctricos, la ANSI es el Instituto Nacional Americano de Normalización y el NEC es el Código Eléctrico Nacional. Los tres establecen los siguientes colores para un sistema monofásico. La fase puede ser de color rojo o negro, el neutro es de color blanco o gris y la tierra verde o verde con franja amarilla. En un sistema trifásico, las fases deben ser de color rojo, negro y azul, el neutro de color blanco y la tierra verde o verde con franja amarilla o desnudo. Otra consideración muy importante es el aislamiento del conductor. Este debe ser como mínimo THW, que es un aislamiento termoplástico resistente al calor y al agua, para una temperatura de operación de 75 grados centígrados. La placa de datos de un compresor de aire acondicionado contiene información relevante para realizar el cálculo de los conductores eléctricos que se requieren para alimentar el equipo de aire acondicionado. Uno de estos datos es el RLA, siendo este el amperaje de carga nominal del compresor. Este valor nos sirve para determinar la ampacidad de los conductores eléctricos, que es la corriente máxima que un conductor puede transportar bajo condiciones de uso sin exceder su temperatura. Para calcular los conductores de un aire acondicionado y su protección termomagnética, nos apoyamos en la NEC, utilizando la ampacidad de corriente mínima o MCA de un conductor. Esta se calcula mediante la siguiente fórmula que tenemos aquí en pantalla, siendo el FLA el amperaje a plena carga de los motores ventiladores del aire acondicionado. Para obtener el termomagnético de estos conductores, nos apoyamos con el MOPD, que es el dispositivo de protección para máxima sobrecorriente, en caso de un cortocircuito o falla a tierra. Este se calcula según la norma de la siguiente manera como aparece en pantalla. El MOPD se calcula de la siguiente manera como aparece en pantalla. Para la caída de tensión, una vez obtenidos los valores del MCA y el MOPD, continuamos calculando la caída de tensión o voltaje. Esta caída combinada de los circuitos alimentadores y los derivados hasta la carga más lejana no debe superar el 5%, es decir, la caída de tensión desde el centro de carga principal que está en el exterior regularmente donde se encuentra la acometida hasta cualquier equipo de aire acondicionado no debe de ser superior al 5% y no mayor al 3% desde el centro de carga general que se encuentra dentro de la casa o negocio y que alimenta a cualquier equipo de aire acondicionado. Pero, ¿cómo se calcula esta caída de tensión o voltaje? Primero, debemos de conocer la resistencia del conductor eléctrico de cobre. Lo obtenemos mediante tablas. Regularmente esta resistencia eléctrica en ohms se obtiene en ohms por cada 1000 metros, como la tabla. Conocer la distancia del centro de carga hasta el equipo de aire acondicionado. Y número 3, conocer las ampacidades permisibles del conductor eléctrico mediante la tabla 31015B16 de la NOM. Vamos a ver un ejemplo. Se instalará un equipo de aire acondicionado con una ampacidad mínima o MCA de 15 amperes a una distancia de 20 metros hasta el centro de carga principal. Por regla, la caída de voltaje no debe ser mayor al 5%. Hay que recordar que por normatividad el calibre mínimo es de 12 AWG THW a 75 grados. El técnico selecciona el calibre 12 que tiene una ampacidad de 25 amperes a 75 grados según la tabla. Y en la tabla de resistencia eléctrica obtenemos que el calibre 12 tiene una resistencia de 5.315 ohms cada 1000 metros. Obtenemos la resistencia a 20 metros por regla, como aparece en pantalla. Por ley de Ohm, se multiplica este valor por los 15 amperes de ampacidad, obteniendo 1.59 volts de caída de voltaje, valor permitido por la norma. Una vez obtenida la caída de voltaje, realizamos el cálculo de ajuste por corrección de temperatura
Para ciudades o lugares con temperaturas por encima de los 30 grados centígrados, se debe de realizar lo siguiente. Continuando con el mismo ejemplo, con un equipo de aire acondicionado que tiene una ampacidad de 15 amperes y que tiene instalado un conductor calibre 12 AWG, que este a su vez tiene una ampacidad permisible de 25 amperes a 75 grados centígrados y en una ciudad con 43 grados centígrados, obtenemos de la tabla 3.10.15b2a que si multiplicamos estos 25 amperes por el factor de 0.82, obtenemos 20.5 amperes, lo cual nos sigue cubriendo los 15 amperes que consume. En la tabla 3.10.15b16 de la NOM considera no más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización. Si la canalización contiene más de 3 conductores, se aplica la tabla 3.10.15b3a de la NOM. Supongamos que los conductores de un equipo de aire acondicionado con ampacidad de 15 amperes y por corrección de temperatura tenga una capacidad de 20.4 amperes, pero la canalización cuenta con 5 conductores, entonces se corrige multiplicando los 20.4 amperes por el factor de 0.8 de la tabla, obteniendo 16.32 amperes que sigue cubriendo los 15 de ampacidad. Para el cálculo de conductor a tierra, el calibre del conductor a tierra se determina mediante la tabla 250-122, dependiendo de la capacidad del termomagnético o dispositivo de protección. Por ejemplo, si un equipo de aire acondicionado cuenta con una protección termomagnética de 20 amperes, requiere de un conductor de tierra calibre 12, según esta tabla. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este tema. Esperamos que esta información sea de gran utilidad y la apliquen. Nos vemos pronto en su taller Frico con otro tema. Hasta el siguiente vlog.